La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de la entrevista Prime. Este día jueves ya vamos a conversar con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que nos acompaña a la distancia. Arturo, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta entrevista y por este espacio. Hola, gusto saludarte, Andrea, gusto acompañarlos. Igualmente. Partamos de inmediato para aprovechar el tiempo con lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días a propósito de la información sobre la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric. Y quiero partir inmediato preguntándole por el cuestionamiento que hacen algunos representantes del oficialismo respecto a una posible vinculación del Partido Republicano con esta denuncia. Hay algunos que han dicho que esto es un tongo, prácticamente que hay algo extraño a propósito de la militancia del abogado que decía representar a la denunciante y que es de su partido. Primero, ¿es efectivamente militante del Partido Republicano? Entiendo que sí. Yo no lo conozco y acá por más que hemos preguntado, la verdad es que no es muy conocido. Hay más de 20.000 militantes. La verdad es que no los conocemos a todos, por lo menos no tiene una vida activa, si es que fuera efectivamente militante. Pero más allá de eso, estamos muy conscientes de que circuló una minuta por parte del gobierno, a sus cercanos, a los partidos políticos, a los parlamentarios, en donde trataban de dirigir, digamos, toda esta polémica que han tenido por esta denuncia hacia una suerte, digamos, de instalación, como si es que alguien lo hubiera instalado. Les cayó bastante al hueso esto de que tuviera una militancia o una adherencia política el abogado que ejerce su función. Me imagino que nadie pondrá en discusión de que todo profesional puede prestar servicio y las personas también que requieren algún tipo de asistencia pueden recurrir a un profesional. Entonces, desde ese punto de vista no veo mayor problema, pero evidentemente es absurdo, se cae a pedazos la tesis de la minuta del gobierno. Si fuera algo de nosotros, por supuesto que no lo estaríamos conociendo por parte del gobierno, sino que se habría dado a conocer bastante antes por de pronto, digamos, de las elecciones. Es totalmente absurdo. Y por de pronto, si es que entramos incluso al detalle del contenido, a mí en lo personal, siendo abogado, leyendo los antecedentes que el mismo gobierno puso sobre la mesa, no me parece muy verosímil la acusación, así que lo descarto de plano y yo les pediría que se concentren en las cosas importantes en el gobierno, que el presidente no se meta más en problemas. El problema era bastante menor desde el punto de vista de su contenido jurídico, pero nos dimos cuenta que recurre nuevamente a las malas prácticas, a abusar de las atribuciones. ¿En qué sentido dice usted que el presidente no se meta más en problemas, Arturo, para explicarlo bien eso? ¿En qué sentido lo dice? Nosotros lo relacionamos con el caso Monsalve, porque hemos visto, una cosa es tener a alguien con una doble vida evidente a estas alturas, metido en el corazón de la moneda, estoy hablando de Manuel Monsalve, a la persona a cargo de las policías, a cargo de la seguridad, el mayor problema que tenemos los chilenos. Bueno, ese es un problema, el presidente en su momento tendrá que dar cuentas de cómo no hicieron los chequeos correspondientes para poner a la persona indicada, pero está acotado, o sea, esta persona tenía una doble vida, la verdad que nos sorprendió a todos. ¿En qué sentido, perdón, Arturo, que lo interrumpa de nuevo, pero para aclarar ciertas cosas? ¿Por qué usted dice que está a estas alturas aclarado que tenía una doble vida? ¿A qué se refiere con eso? No, pues con todos los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, que ustedes mismos, los periodistas, los medios de comunicación han dado a conocer, este señor, la persona más relevante en materia de seguridad pública, salía por la noche a pololear con su gente, tenía, digamos, comportamiento que a estas alturas las conoce todo Chile, el día más importante para dar cuenta de lo que había sido el fin de semana más sangriento, por lo menos desde que está a cargo el presidente de la República, de la seguridad del país. Este señor sale de farranda y termina en lo que todos conocemos. Si es que eso no es una doble vía, la verdad, ¿qué es lo que vendría a ser? Y me refiero a que todo Chile lo sabe porque los antecedentes están sobre la mesa. Pero eso es un tema. Yo me quiero referir a lo otro, a lo que tiene una connotación más bien política y es en donde para nosotros sí es de relevancia para compartirlo con los chilenos, para comentarlo, porque no puede volver a ocurrir y está volviendo a ocurrir. Acá tenemos a un grupo de personas todavía no determinado, uno de ellos por supuesto que es Manuel Monsalve, que utilizó sus atribuciones, las que le corresponden como subsecretario por ser autoridad, para un fin personal.
saltándose todas las normas, con infracción a la ley de inteligencia. Evidentemente acá hay al menos un descriterio total por parte del presidente de la República. Ya veremos si es que su situación personal influyó en que tomara la decisión de mantener por más de 48 horas a una persona acusada de violación a cargo de la seguridad del país, defendiendo la partida del Ministerio del Interior en el presupuesto de la Nación, en el Congreso Nacional. Son cosas realmente inauditas. Me da la impresión de que le dieron una carta blanca para tratar de resolverlo por su cuenta, no les resultó y se dieron cuenta que tenían que sacarlo 48 horas después. Este señor tenía incluso hasta pauta informada a la prensa para hacer trabajos no solo ese jueves de la tarde, sino que también al día siguiente, el viernes. Eso también es de público conocimiento. O sea, no existía la intención de sacar a Manuel Monsalve. Y mientras tanto se registraban las cámaras de seguridad, se le daba instrucciones a las policías. Nos parece muy grave. Y ahora, guardando las proporciones, vemos que el presidente de la República, o al menos sus abogados, entran a los sistemas tecnológicos o digitales del Ministerio Público para tener acceso, a diferencia de cualquier abogado, de cualquier persona que pueda estar frente a una causa judicial, de una manera que hasta el momento no ha sido explicada, y todos los abogados, fiscales, particularmente quien está llevando la causa, dice que esto es anómalo y se abre precisamente una investigación. Del caso original me da la impresión que hasta habrían cerrado sin perseverar en nada, pero esto sí que es sensible, es delicado, y ahora los chilenos queremos saber cómo llegaron a tener esa información por parte de la Moneda. ¿A usted le parece que hasta ahora la explicación no ha sido suficiente entonces? Es que no hay explicación, plausible por lo menos, de ese punto. De lo otro, insisto, la verdad es que se cae con el solo hecho de la presentación por parte de la ex amiga o lo que fuera, digamos, compañera de práctica profesional, por lo menos los antecedentes que hay hasta el momento. Uno nunca puede descartar que aparecieran otros antecedentes, por prudencia lo digo, pero por lo menos desde mi perspectiva, con la experiencia, en este caso de abogado, me da la impresión de que un fiscal, si no hubieran todos los otros elementos, probablemente habría archivado la causa. Pero acá estamos viendo que hay algo que aclarar y eso le va a corresponder al presidente de la República. Arturo, hablemos de lo que está ocurriendo con el escenario político electoral y directamente presidencial, una vez que desde su partido confirman que van a competir directamente en primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2025 con José Antonio Kast como candidato. ¿Qué pasa con los llamados a la unidad que ha hecho Chile Vamos, especialmente después de lo que ocurrió con los resultados de la elección de gobernadores regionales, donde muchos atribuyeron las derrotas en algunas de las regiones? Ustedes, de hecho, no pudieron sacar ningún gobernador regional por la división de su sector, de la derecha y la centro-derecha. ¿Qué pasa con aquello? ¿No es algo que debiera evaluarse también? La centro-derecha tiene una estrategia que es evidentemente instalar la lógica de la unidad electoral, con fines, sacando cálculos, digamos, propios. Recordemos que cuando nos sentamos a la mesa para tratar de llegar, digamos, a listas comunes, particularmente en las elecciones de mayoría, en donde no hay segunda vuelta, me refiero a los alcaldes, ¿sí? El portazo que nos hicieron fue tremendo. Nosotros tomamos la decisión de simplemente no presentar candidatos a alcalde, presentamos solo 50 y tantos, para no generar el efecto, digamos, de que la dispersión permitiera que ganara la izquierda. Fue así, efectivamente sacamos una amplia mayoría como sector, o sea, comparado, digamos, con la última elección de alcalde. Y en gobernadores, al existir segunda vuelta, para nosotros no había problema alguno. Por de pronto era relevante que, donde sí teníamos interés de competir palmo a palmo, que era en concejales y en consejeros regionales, contaran, digamos, con un aliado a nivel regional, que era el candidato a gobernador. Y la misma noche, en los casos de los candidatos nuestros que perdieron, esa misma noche, no al día siguiente, se pusieron a disposición para trabajar y sacar adelante las candidaturas de quienes pasaron a segunda vuelta. Lo mismo hicieron ellos en los lugares en donde nosotros pasamos a segunda vuelta, y a eso nosotros le llamamos unidad electoral. Pero el tema de fondo, Andrea, es que la unidad nosotros no la vemos sin un contenido, sin un trasfondo. Para nosotros la unidad en el plano de las ideas es fundamental. Por ejemplo, para defender los ahorros de los trabajadores. Hemos sabido, en los pasillos del Congreso Nacional se habla que ya tiene bastante avanzado el gobierno, con algunos senadores particularmente de Chile Vamos, el
el renunciar, digamos, a que el 6% adicional de cotizaciones sea íntegramente por parte de los trabajadores, es decir, que vaya a parar a las cuentas individuales. Sería lamentable que esto se confirmara, pero a todas luces pareciera que ya se dieron, y para nosotros ahí sí que tiene que haber unidad. Unidad para achicar el Estado. Cada vez vemos que existen intereses, digamos, de avanzar. Por de pronto se cerró ya la discusión del proyecto de ley de presupuesto del próximo año. Nosotros decíamos que había que llevar a la par lo que son los mayores gastos con los ingresos proyectados. Nos fue mal. ¿Por qué? Porque precisamente desde Chile Vamos se dijo que teníamos que seguir la pauta que les había entregado el gobierno. Y los 5.000 millones de dólares que pensábamos se tenían que disminuir en el gasto simplemente quedaron en nada, en cerca de 500.000. Entonces, cuando tenemos en el fondo esas circunstancias, uno dice, hagamos una invitación a que la unidad esté en torno a las ideas de derecha. ¿Sí? Este partido, el Partido Republicano, nace precisamente por la debilidad que tuvieron durante mucho tiempo quienes supuestamente defendían las ideas de derecha, las que creemos mejores para la sociedad, para defenderlas como corresponde, cuando se cede sistemáticamente. Por ejemplo, con el cambio al sistema binominal. Y usted siente, perdón Arturo, a propósito del ejemplo que usted me cita, ¿sí? de lo que está ocurriendo con la negociación de la reforma a las pensiones, da la impresión de que Chile Vamos estaría en ese sentido más cerca del oficialismo, del gobierno, que de su partido. ¿Es así en algunos temas? ¿Usted lo siente así en algunos temas? Yo lo siento así y es lamentable. O sea, las veces en el fondo que nos hemos aproximado a este tema tratando de darnos a entender, digamos, de que esto hay que resolverlo ahora porque probablemente el próximo gobierno sea de derecha, y esta es una mochila muy complicada, con argumentos en el fondo que no van a la esencia del tema. Acá estamos hablando de los recursos con los cuales van a vivir los jubilados en Chile, las personas que dejan de trabajar y tienen que financiar durante mucho tiempo su vida, su día a día. Y si es que nosotros le sacamos una porción de esos ahorros que tienen durante su vida laboral, les estamos haciendo un daño tremendo. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar pasar. Estamos hablando de cambios estructurales, que no se pueden dar vuelta el día de mañana, porque alguien podría también ilusamente decir, bueno, pero cuando seamos gobierno, cuando tengamos mayoría en el Congreso, podremos revertirlo. No, un cambio estructural de esa envergadura, la verdad es que no tiene vuelta. Y por lo mismo hacemos los llamados de alerta para que no vaya a ser que estas conversaciones que se están dando en la Comisión de Hacienda entre senadores de Chile Vamos y el gobierno vayan a prosperar y terminen sorprendiéndonos con que un 2, un 3, un 4% termine siendo administrado por el Estado en vez de estar resguardado en las cuentas individuales de los trabajadores. Arturo, usted decía cuando anuncia a través de un video que José Antonio Kast va a ir directamente a la papeleta de primera vuelta representando al Partido Republicano, que el próximo presidente de Chile será la persona que demuestre tener la determinación y el coraje para enfrentar y para erradicar de Chile el crimen organizado y el narcotráfico. Uno se pregunta si es que quienes no pudieron enfrentar siquiera las barricadas serían las personas indicadas para enfrentar al Tren de Aragua. ¿Eso es una crítica directa a lo que ocurrió durante el gobierno de Sebastián Piñera? Sin duda, sin duda. Si es que hacemos recuento y quienes seguramente nos están viendo, por lo menos desde mi perspectiva, yo tengo 46 años y he atravesado 8, 9, si es que no me falla el cálculo rápido, gobiernos, y no hay un momento en donde, por lo menos desde mi perspectiva, desde el gobierno del general Pinochet en adelante, se haya vivido mayores angustias desde la perspectiva de la seguridad pública por parte de un grupo de personas que quería, por una parte, generar una revolución, derrocar, digamos, al gobierno de turno, y que teníamos al frente, en vez de utilizar la fuerza como corresponde, debida y fuerza legítima, por cierto, se les dice a las Fuerzas Armadas, a las policías, mire, acá hay que tener cuidado porque no vayan a llegar los organismos internacionales a cautelar, digamos, malentendiendo lo que es el resguardo de los derechos de algunos delincuentes que le prendían fuego a los edificios públicos y privados. Eso de verdad marcó un antes y un después. Y nosotros estamos convencidos de que si ese problema no pudieron superarlo, porque la verdad es que se superó gracias a la pandemia, si eso no pudieron superarlo, no pudieron enfrentar a grupos de personas que prendían las bancas de las plazas en las calles y que obligaban a la gente a bajarse de sus autos para bailar, para poder atravesar, digamos, la calle, no van a ser capaces de enfrentar el crimen organizado.
Porque si es que le van a tener miedo a lo que digan los organismos internacionales, que a esta altura son una suerte de casa de reposo de gente de izquierda que salió de distintos gobiernos, si es que en el fondo ese es el temor y la sombra que permanentemente van a tener, simplemente estamos condenados a convertirnos en un país centroamericano en donde quien pone la música son precisamente los líderes del crimen organizado. Acá se necesita hacer lo que se hizo en El Salvador. Declarar abiertamente, proscribir las organizaciones criminales y en función de eso meter a la cárcel, ojalá con una lógica de ninguna posibilidad, digamos, de salir, de que sea inescarcelable un catálogo de ciertos delitos que están en el marco del crimen organizado. Nosotros creemos de que existen las medidas, para eso se necesita tener mayoría en el Congreso Nacional, pero lo que más nos dijeron en nuestras visitas, particularmente a El Salvador, es que se necesita la determinación del primer mandatario. Yo no he visto esa determinación en alguien que no sea José Antonio Kast. Si es que en el fondo hay quienes hoy día y en el gobierno pasado han estado a cargo de la seguridad y no han sido capaces de enfrentar a quienes ponían barricadas en las calles, difícilmente van a poder enfrentar a los líderes de estas bandas criminales. Usted dice el modelo salvadoreño que ha tenido, eso sí, cuestionamientos respecto a personas que han sido encarceladas sin garantías desde el punto de vista constitucional. ¿Usted cree que eso es algo que hay que, de todas maneras, como el precio que pagar para asegurar o garantizar la seguridad de las personas y los ciudadanos en una condición de esas características? Es que yo no estoy de acuerdo con esa información, porque con esa afirmación. Ajá. A mí me tocó estar allá, me tocó estar en el centro de confinamiento para el terrorismo, esa cárcel que seguramente todos han visto las imágenes. Me acerqué, digamos, a las personas que dirigen, al director, digamos, de la cárcel, le pedí aleatoriamente las fichas de las personas que están internas, me acerqué a conversar con los presos. Después, saliendo de ahí, nos dirigimos sin necesidad, digamos, de pasearnos con las personas que nos habían invitado por las calles de San Salvador y de otros lugares del país y nos damos cuenta de que es efectivamente lo que hay que hacer en Chile. Sí, que es que se lo pregunto, perdón Arturo, porque el propio tienen que Bukele estar ha tras la reconocido la encarcelación de 8.000 personas inocentes durante ese proceso de excepción constitucional. El mismo Bukele lo ha reconocido. No, lo que ha pasado es que se le cuestiona de que se use la figura de asociación ilícita basándose en que parte, digamos, por de pronto, de las pruebas necesarias para poder configurar ese tipo penal esté basada, digamos, en, por ejemplo, los tatuajes, porque efectivamente los tatuajes le voy a leer a la pertenencia, le voy a digamos, leer de una textual, asociación. perdón Arturo, para que no nos confundamos. El presidente Nayib Bukele reconoció que ha liberado alrededor de 8.000 personas inocentes que fueron detenidas en el marco del régimen de excepción establecido hace 2 años y medio para luchar contra las pandillas. Y él dice, obviamente las operaciones no son perfectas y sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes obviamente son capturados. Eso lo dice él. Ah, bueno, evidente, pues, evidente. En el fondo, si usted llega, o sea, se hace un estudio. Ellos hicieron por más de 2 años el estudio de dónde estaban las cabezas de las bandas criminales. Llegó el momento determinado, encerraron esos barrios, esos lugares, entraron con las Fuerzas Armadas y detuvieron a muchas personas, se hizo el chequeo y por cierto que las personas que eran inocentes se les dejó libertad, sin ninguna duda. Yo le agregaría acá en Chile Después de hay estar muchas cosas que presa, no calzan ese es el entre la realidad de El cuestionamiento. Salvador y nuestra... Sí, claro, y retenida, básicamente. Presa, Digamos, es una figura presa, que ocurre acá en los también, mismos digamos. penales, Es que en el mismo alguien- penal que o sea, usted menciona. Es lo mismo, Andrea, es lo mismo. Es privada de libertad. Es exactamente Por lo mismo. eso, para no Tú, entrar en cuando eufemismo, retienes a digo una yo. persona porque no es capaz de demostrar su identidad, tú también retienes a una persona. Tú no la tienes privada de libertad. Tú tienes personas privadas de libertad hoy día, que el día de mañana, cuando se dicte, digamos, una sentencia en el tribunal oral, perfectamente pueden salir absueltas. Y Claro, efectivamente dentro de un fueron personas proceso inocentes que estuvieron judicial privadas con de garantías libertad. constitucionales. Por eso Lógico, le hago la pues. diferencia. Eso Y en es el- lo que y en estamos el- hablando. Si es que se justifica, Es que en el caso... en el caso del salvadoreño, el propio presidente Nayib Bukele lo entiende como tal, que para lograr un objetivo mayor puede justificarse tener personas inocentes detenidas durante algún tiempo. Usted dice, ese es el modelo que nosotros debiéramos seguir, considerando aquello también. Por eso se lo pregunto. El modelo que nosotros tenemos que seguir es tomar a los líderes de las bandas criminales, meterlos presos y no dejarlos salir. No permitir que tengan acceso a visitas, no como medio de castigo, sino que por medio de seguridad.
Hoy día las cárceles, los más de 80 penales que tenemos desde Arica a Punta Arenas, son lugares desde donde se está dirigiendo el crimen. Eso tiene que terminar, tenemos que recuperar el control de las cárceles. Y hay que simplemente ponerse los pantalones y atreverse a hacerlo, porque evidentemente que cuando empiezan, digamos, a hablar, tal cual me lo estás diciendo tú, si es que efectivamente hay quienes piensan que haber retenido a una persona para poder controlar su identidad y después liberarla es algo que debiera, digamos, impedir que le devolvamos la seguridad a los chilenos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer es avanzar con medidas excepcionales antes de que estén las bandas criminales decidiendo cuál va a ser el ministro de turno. Esa es la realidad en los países que están capturados por el narcotráfico. Arturo, ellos son los que deciden quiénes son los presidentes, los ministros, los alcaldes y los parlamentarios. Entiendo el Eso punto. tenemos que impedirlo y yo creo que nos queda la última posibilidad. Sí, para ir cerrando, usted decía, la persona para eso es José Antonio Kast. Eso lo saben chilenos, o sea, los chilenos lo dicen todas las encuestas, pero lo que vemos en las encuestas en realidad, y por eso le quiero preguntar si usted maneja otras encuestas, es que Evelyn Matei está muchísimo mejor posicionada para la carrera presidencial que José Antonio Kast, e incluso si uno ve y hace el zoom, y le voy a citar la encuesta CADEM, respecto a los distintos atributos, de todas maneras Evelyn Matei sale mejor posicionada que José Antonio Kast. ¿Por qué usted cree que eso podría ser diferente? Mira, en la misma encuesta CADEM, tú puedes ver cuando te la desagregan y preguntas por los atributos de cara a los desafíos que tiene Chile y le preguntan quién tiene las condiciones para poder frenar la migración ilegal que tenemos en el país, y José Antonio Kast sale primero. ¿Quién tiene la posibilidad de parar la delincuencia y el narcotráfico? No me acuerdo exactas las preguntas, y efectivamente, por una mayoría importante, la gente dice José Antonio Kast. Evidentemente, si conozco las encuestas que tú me estás citando, cuando se pregunta de manera plana quién cree que va a ser el próximo presidente de Chile o por quién votaría el próximo domingo, las encuestas lo que están haciendo es medir más o menos, digamos, quiénes están saliendo en los medios de comunicación, quiénes están permanentemente, digamos, en campaña. Nosotros vamos a entrar en campaña una vez que tengamos listo el plan de recuperación territorial que queremos darle a conocer a los chilenos, y eso va a ser prontamente. Pero nosotros nos quedamos con que los atributos de José Antonio Kast para enfrentar los problemas de criminalidad en el país están intactos. Los chilenos pueden tener muchas diferencias con él en otras materias, pero cuando les preguntan quién puede terminar con el terrorismo, con el narcotráfico y con el crimen organizado, contestan José Antonio Kast. Y eso es lo que, por lo menos a mí, me motiva profundamente, pensando que hay esperanza de que podamos nuevamente recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad en Chile. ¿Cuántas carreras presidenciales más resiste José Antonio Kast? Se lo digo desde el punto de vista político, no personal. Evidentemente esa es una decisión de él, pero ¿usted cree que esta sería la última o podría eventualmente, si es que no gana esta carrera presidencial, insistir una vez más? ¿Cómo ve eso usted? Porque ya lleva 2 anteriormente. Yo creo que José Antonio Kast en esta oportunidad efectivamente va a ser presidente de Chile. Lo importante es que esté acompañado por una mayoría significativa, que se atreva a hacer los cambios en el Congreso Nacional, y eso es lo que va a empezar, digamos, a verse dentro de los próximos meses, en la medida, digamos, que se vaya conociendo quiénes van a ser los candidatos. Falta mucho todavía para eso, pero la verdad es que, y por de pronto, la decisión de la candidatura presidencial, si bien es bastante unánime en nuestro partido, formalmente se tomará más adelante en las instancias que corresponde, pero estamos muy contentos de poder ya estar cerca del día que demos a conocer lo que hemos estado trabajando durante estos 4 años, que ha sido precisamente para prepararnos si es que nos toca efectivamente frenar el avance de la delincuencia en Chile. Yo sé que puede que incluso estemos hablando de un solo tema. Usted me podría decir, bueno, pero ¿qué van a hacer, digamos, en temas medioambientales, en salud, en economía? Todo eso va a estar, por supuesto, pero siempre poniendo el foco en que si es que no recuperamos la seguridad, si es que la gente que tiene que organizarse para pasar a buscar a sus familiares a las 5 de la tarde al paradero para volver en conjunto a sus casas, deja esa práctica y vuelven a caminar tranquilos por las calles, ahí vamos a poder verdaderamente decirle a los chilenos que se cumplió la misión y que podemos empezar a soñar con desarrollarnos nuevamente. Porque si es que no lo hacemos, vamos a transformarnos en un país centroamericano tomado por las bandas criminales. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, muchísimas gracias por conversar con nosotros en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Gracias, Andrea, que estés bien. Chao. Despedimos así esta edición de la entrevista Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siga informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora.
La entrevista Prime.